Les damos la bienvenida, oyentes de Radio Sefarad, a una nueva edición del programa que dedicamos a las matemáticas y al judaísmo, que nos acerca cada 2 semanas Amelia Muñoz García. Hola, Amelia. Buenas tardes. Bueno, bienvenida de nuevo a tu programa, en el que hoy nos vas a hablar de una figura relevante en las matemáticas y se trata de una mujer, se trata de Louise Smith-Ay. Pues en efecto, esta mujer va a nacer en Francia, va a tener origen polaco, pero acaba siendo americana porque se traslada allí siendo muy joven, estudia allí y bueno, hace la carrera, le gustan muchísimo las matemáticas, pero sigue una vida relativamente normal para la época en la que le toca vivir. Cede un poco la iniciativa y permite que el trabajo de su marido sea el que guíe un poco hacia dónde se van dirigiendo, hasta que en un momento determinado dice que ya se da cuenta que no hace falta hacerlo así, da el salto y se concentra en su doctorado, y en ese momento pues lo saca en un periodo bastante breve de tiempo, y a partir de ahí tira para adelante, no sola, pero sí no ya dependiendo de cuestiones ajenas a lo que es propiamente su carrera. Louise nace en Metz, en Francia, como decíamos, en el seno de una familia de judíos polacos. Ambos padres habían emigrado a Francia en diversos momentos y lamentablemente la madre de Louise muere cuando ella tiene solamente 3 años, en 1938. Su padre se vuelve a casar ese mismo año, y a esto se le va a unir pues la conquista de buena parte de Francia por parte de los nazis y la creación del régimen de Vichy, el régimen colaboracionista. Bueno, todo esto se le viene a esta chiquilla encima, y vemos que los Smith pues vivían en la parte ocupada, y se ven obligados a esconderse de los nazis hasta que ya en 1944 Louise y su hermano Gastón, que es 2 años mayor que ella, escapan a Suiza hasta el final de la guerra. Al acabar se reúnen con su padre, con su madrastra y con su muy jovencito hermano para trasladarse a Estados Unidos, y llegan allí en 1946. Dejando atrás el negocio textil que tenía el padre y transformando su apellido, transforman un poco la notación. De SCH, que es en lo que ella va a utilizar, provenía de SZ, y la idea era americanizarlo un poco, aunque lo que es la pronunciación no lo cambia. Luis tiene 11 años cuando llega y cuando comienza la escuela. Allí tiene la suerte de que le da clase a un profesor de matemáticas verdaderamente implicado, porque bueno, reconoce su talento, le recomienda lectura avanzada, pues le recomienda geometrías neoeuclídeas de Wolf, que no es precisamente una lectura fácil para una persona que está en el instituto. La ayuda a encontrar trabajo dando clases particulares, la guía para que participe en un concurso de talento de ciencia, el Westinghouse, y bueno, este concurso a este concurso va a presentar un proyecto que, gracias a este proyecto y conseguir el 3er puesto, le va a llegar una beca que le permite enrolarse en matemática en Swarthmore College. Teniendo en cuenta que se gradúa en 1956, es decir, que empieza la universidad en su momento, a comienzos de la década de los 50, iba bien en el sentido de que no iba atrasada de curso a pesar de la infancia que lleva. Es más, durante su época universitaria nos encontramos con que la familia sigue teniendo problemas económicos. Su padre tenía un supermercado en Nueva York, pero luchaba para llegar a fin de mes, así que Louise va a seguir con las particulares que estaba dando al principio. Va a trabajar, por ejemplo, en el Buró de Standards un verano en 1952, y va a tener otros empleos. Lo del Buró de Standards está muy bien para ella porque hace que aprenda programación y la lleva a poder trabajar, por ejemplo, en una escuela de ingenieros eléctricos, la Moore School, posteriormente. Además, esto también le permite trabajar en el sector privado. Louise se va a casar con su primer marido en 1955, un año antes de acabar ella el grado en matemáticas, y con él recién graduado en psicología. Entonces esto condiciona totalmente los posibles lugares donde ella puede seguir estudiando, ya que debía de ser una institución donde ambos pudieran aprender lo que querían. Louise estaba muy interesada en lógica matemática, ya desde el instituto. Así que se deciden por Cornell, donde ambos tienen plazas de asistente. No había muchos sitios donde se enseñara lógica en los Estados Unidos en los 50, y sin embargo Cornell va a ser un lugar excelente.
Hasta aquí más o menos lo que hemos contado va como cualquier estudiante normal, ¿no? Salvo la decisión del lugar del posgrado. Pero como ya le advirtió su profesor, o su mentor más bien del instituto, David Rosenbaum, no iba a tener las mismas posibilidades que el resto de matemáticos por ser mujer y por ser judía. Entonces nos vemos, por ejemplo, con que además del asunto de estar casada y en consecuencia irse mudando donde va su marido, que iba una pizca más adelantado, pues se encuentra con que en la General Electric, la empresa donde va a estar trabajando los veranos, pues no le suben el sueldo a pesar de ascender de estudiante universitaria a graduada. ¿Por qué? Pues porque el ascenso económico que debería de ir acorde a sus estudios superiores solamente es para hombres, para mujeres no. En fin, que en 1956, como comentábamos, entra en Cornell con objeto de obtener el doctorado, pero tras un par de años su marido va a obtener un puesto de profesor visitante en Oberlin College y ella se va a ir con él. No le había dado tiempo a completar el doctorado, tampoco estaba muy segura de poder en aquel momento, cuenta ella. Así que lo que hace es presentar un trabajo fin de máster y acabar este periodo al menos con un máster. Llega a Oberlin en 1959, pero el programa de doctorado en matemáticas que ella va a llevar no es el mejor. Al menos su director de tesis sí que le había conseguido a ella un puesto de profesor visitante equivalente al de su marido. Y ella va a ponerse a trabajar en su tesis, ¿no? En un resultado que tenía que demostrar. Demuestra un resultado parcial, pero consigue encontrar un contraejemplo, ¿no? Una prueba de que el teorema que tenía que demostrar era falso, y entonces esto lo va a publicar. De hecho va a comenzar así un poco su línea de publicaciones, pero ya choca con el hecho de que le habían pedido que demostrara una cosa que no era así. En cualquier caso, aquí llega un periodo de su vida en el que se aleja un poco del mundillo universitario matemático, que no en general, pero bueno, va subiendo a su marido allá donde él tiene trabajo y va a trabajar un poco también en universidades, pero se desliga todavía más del programa de doctorado. Ella se encuentra, por tanto, trabajando para Cornell Aeronautical, un laboratorio que había en Buffalo, de donde la despiden en el mismo instante en que su marido presenta la renuncia. En fin. Luego va a trabajar en una compañía que es una escisión de aviones Bell, y a continuación va a mantener una serie de puestos de profesora en universidades, en concreto en Mount Holyoke College va a pasar 3 cursos, y empieza a haber ya más puestos universitarios disponibles, más becas, más interés en formación por parte del gobierno. ¿Por qué? Pues porque unos años antes, en el 1957, se lanza el Sputnik. Entonces, esto hace que puestos a los que una mujer no podría acceder, o una mujer judía en concreto no podría acceder, pues ya están más abiertos a aceptarla, porque es que falta gente y cualquier par de manos es buena. Para 1963 van a hacer su primer hijo, Bruce. Previamente, por azares del destino, la carrera de su marido lo había acercado de nuevo a Cornell, donde tuvo la oportunidad de cursar algunas clases durante un verano, y esto le recuerda lo muchísimo que quería avanzar su carrera, lo muchísimo que le gustaban las matemáticas, y se lanza a la piscina. En vez de retomar el trabajo que había dejado con motivo del futuro nacimiento de su hijo, pues se enrola en la universidad para acabar el doctorado. En 15 meses le va a dar tiempo a cursar las clases necesarias, a preparar su tesis que presenta en el 65, y bueno, todo ello habiendo tenido además gemelos entre medias. El año siguiente a su primer hijo tiene tanto a Philip como a Gordon. Entonces la propia Louise cuenta que al principio este giro a su vida le va a provocar ataques de ansiedad al pensar en qué había hecho, en quién no, en sus circunstancias, pero bueno, con 3 niños, más bien 3 bebés, y un marido que estaba poco presente porque no trabajaba en la misma ciudad en la que estaba ella, pues su única opción era ir contratando niñeras que le fueran ayudando en la crianza. Eso en aquel momento no se veía muy bien, porque anteponer tu carrera, si eras mujer, a tu hijo, aquello era terrible, pero bueno, ella persevera. Y al acabar el doctorado, pues va a volver a Mount Holyoke a trabajar otros 3 años. Pero esta vez la situación es distinta, no solamente por los niños y porque se le fuera el sueldo en contratar niñeras, sino porque a ella le van a conceder el rango de profesora asociada,
por haber tenido ya el doctorado, y tras un año allí pues va a obtener una beca de la Fundación Nacional de Ciencias para llevar a cabo investigación en el MIT. Y va a estar allí entre el 66 y el 68. Además, este mismo 68 va a aceptar un puesto de profesora asociada en la Universidad de Illinois en Chicago y se divorcia. Todo junto, ¿no? En 5 años vemos que ha dejado de ser la mujer que sacrifica su carrera por la de su marido. Bueno, la sacrifica parcialmente porque nunca dejó las matemáticas del todo, pero en fin, que va un poco anteponiendo lo que era más conveniente para él. Lo deja para tener un nombre propio en uno de los centros de investigación de lógica matemática en Estados Unidos, pues más importante. Eso a ella le resulta interesante, muy determinante, y a lo largo de su vida luego va a tener mucho interés en colaborar para que otras mujeres tengan esa oportunidad de propulsar su carrera, como hablaremos más adelante. Pero bueno, ¿sobre qué investigaba Luis? Bueno, pues desde el principio se centra en lógica matemática, en concreto en conjuntos recursivamente enumerables y en teoría de complejidad computacional, entre otros temas. Por ejemplo, dentro de teoría de computabilidad nos vamos a encontrar con que esos artículos van a ir sobre conjuntos indexados en relación con aquellos recursivamente enumerables o con diferencias de recursivamente enumerables. Voy a definir algunos de estos términos para que tengamos una idea de qué va la cosa. Pues fíjense ustedes, la teoría de computabilidad, o que también es conocida como teoría de la recursión, es la parte de la computación que estudia los problemas de decisión que se pueden resolver con un algoritmo o con una máquina de Turing, es lo mismo. La teoría de complejidad computacional lo que hace es clasificar las funciones computables según el uso que hacen de diversos recursos y diversos tipos de máquinas. Pues bueno, como decíamos, dentro de teoría computacional nos vamos a encontrar con artículos sobre conjuntos indexados. ¿Qué son conjuntos indexados? Pues son conjuntos que tienen una colección de objetos, cada uno de ellos asociado con un índice. No es una... O sea, cuando nosotros pensamos en el índice de un libro dividido en capítulos, pues por ahí va la definición. Ella lo que hace es relacionar esto con conjuntos recursivamente enumerables o con diferencias de recursivamente enumerables. Un conjunto es recursivamente enumerable si hay un algoritmo, un programa, ¿no?, que lo enumera, es decir, en la salida de este algoritmo va a ser una lista, S1, S2, S3, como queramos llamar a estos elementos, y si el conjunto es infinito, pues el algoritmo se va a ejecutar indefinidamente. Un conjunto diferencia de conjuntos recursivamente enumerables, es un conjunto que se puede formar cogiendo la diferencia entre dos recursivamente enumerables, es decir, coge uno, le quitas los que pertenecen al otro, y lo que te ha quedado, pues eso sería. No voy a profundizar más porque requeriría, en fin, horas y horas y horas, como se pueden imaginar. Pero bueno, estudios similares sí que cabe destacar que se estaban llevando a cabo en la URSS, y como consecuencia el trabajo de esta mujer se va a exportar y va a ganar renombre al otro lado del telón de acero, no solamente en Estados Unidos. Por otro lado, el desarrollo bastante veloz de la ciencia de computación en aquella época lo hicieron interesarse por teoría de complejidad computacional, tanto en solitario como en colaboración con otros autores. Lamentablemente ella no va a poder hacer todo lo que se proponía en este sentido, ya veremos por qué. Bueno, dijimos que en 1968 y con 3 chiquillos se divorcia y se va a Chicago. Bueno, pues poco después se casa con un colega suyo, Richard Larson, que por lo visto sí la apoyaba más en su carrera. Esto, junto con el clima social cambiante, todo esto va a facilitar el avance de su carrera. De hecho, Luis se implica en la introducción de mujeres en las matemáticas, que era lo que comentaba antes, siendo una de las fundadoras de la Asociación para las Mujeres en Matemáticas, que de hecho esta asociación tiene un premio a su nombre por contribuciones en educación matemática. En Chicago se encuentra, pues, como decía, en un ambiente particularmente propicio. La van a ascender a profesora de pleno derecho en 1975 y a jefa del departamento de matemáticas menos de 5 años después, y ella va a ser de hecho la única mujer en ser jefa de un departamento de investigación de matemáticas en esta época. El año anterior había ganado una beca Fulbright que emplea en irse a estudiar con su marido a Filipinas. Su marido, que yo sepa, también la había obtenido. Y bueno, también por esta época, en 1980, va a ser nombrada miembro de la Junta Ejecutiva de la
Asociación por Mujeres en las Matemáticas, cargo que va a mantener hasta 1987, y era secretaria de la Asociación de Lógica Simbólica desde 1982. ¿Por qué decimos que no puede hacer todo lo que ella quiere? Pues porque en 1974 lamentablemente le detectaron un cáncer de mama, la operan, en principio lo supera, vuelve al trabajo, pero en 1988 tiene una recaída y ya se la va a llevar el cáncer un año después. Bueno, pues trágico final a una pronta edad de Luis Smiray, que hoy Amelia Muñoz García nos ha acercado aquí a Radio Sefarad para traer esa vida, ese ejemplo de superación que bueno, se ve reflejado en su interés por las matemáticas y en todos los logros que nos ha ido comentando aquí en este de cero a Aleph, en el que, como siempre, les esperamos para una próxima edición y les agradecemos que sigan escuchando. Gracias también a ti, Amelia, por traernos cada 2 semanas un nuevo capítulo. Pues bien, encantada.